Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Nos encontramos junto al profesor José Dredd para traer esta quinta entrega de los 7 concilios ecuménicos que nos ha ido uno a uno entregando en este canal Investigando la Historia el profesor Dredd. Y en esta ocasión nos toca, tal como ven ustedes en la diapositiva que está de fondo de nosotros, Constantinopla II del año 553. La entrega anterior, que ya ustedes tienen en la playlist del canal, sería Calcedonia del 451. Así que en esta quinta entrega le doy la bienvenida a José Dredd a su canal para una nueva entrega de concilios. ¿Cómo está, José? Estoy muy bien. La verdad estaba ansioso esperando esto. Te juro que el compromiso, como estábamos hablando en bambalinas, es tal que vos viste, como te había comentado, hice esta tertulia, ya tengo 3/4 partes de la que viene. ¿No? Digo, es un tema que apasiona. También le doy gracias a la gente por el feedback que ellos nos dan en los comentarios, porque yo los tomo y también trato de aplicarlos en lo que tiene que ver a la hora de la exposición, para que sea mucho más fluida, más natural y al mismo tiempo más sólida. O sea, les doy gracias también a la gente que nos está mirando, porque yo sé que cuando comentan están haciendo aportes. Y bueno, aquí empezamos de vuelta, tranquilos. Y les voy a decir una cosa, es algo que es muy interesante porque, como estamos haciendo en todas las tertulias, estamos mostrando el lado B de la historia. Y como siempre decimos, no es por una cuestión conspiranoica o porque querer mostrar una novedad o querer brillar, no, sino que durante mucho tiempo, digo, por medio de sesgos y generalmente este tipo de historiografía se tienen en el ámbito religioso, tenemos una versión un poco distorsionada. Y esta vez no lo hablo distorsionada desde el punto de vista, es más, hasta aún desde el punto de vista teológico por las acusaciones que se han hecho en cada bando, sino también a veces por desde el punto de vista humano, porque nosotros acá vamos a ver cosas que la historiografía no toca. ¿Ah? Por ejemplo, lo que es la parte social, lo que hicieron algunos reyes, la fama que recorrió, cómo se compusieron ciertas obras y por qué. Creo que es algo que a la gente le va a gustar. Uh-huh. Digo, me parece que esto, y es lo que a mí me gusta de este canal, es que el objetivo es generar un interés para la persona de a pie. Obviamente, materiales de calidad, académicos de primer nivel, como todos los que vos invitás, Carla, obviamente, pero también digo, creo que hay que muchas cosas bajarlas a tierra. Además, yo creo que hoy en día estamos en una época que las ciencias de corte humanístico son mucho más importantes. ¿Por qué? Por el simple hecho que nos pueden blindar de cualquier tipo de ideología, no sea que nos pinten un panorama fantasioso o que no tenga mucho que ver con la realidad para querer instrumentalizarnos de alguna manera u otra. Se ve, por ejemplo, en la política y la religión son los dos primeros lugares que se ven. Pero a mí me parece muy importante la labor histórica precisamente para evitar ese tipo de ideologías y que la gente sea instrumentalizada. Uh-huh. Bueno, antes de dar inicio, yo le quiero recordar a los amigos que en esa playlist que lleva por título Los 7 concilios ecuménicos que están a cargo de José Dredd, el primer concilio fue el concilio de Nicea en el año 325. Tenemos un segundo video que es el concilio de Constantinopla del año 381. Luego tenemos el tercer video, la tercera entrega, que corresponde al concilio de Éfeso del año 431. El cuarto concilio, que fue el anterior que vimos en este canal, que fue el concilio de Calcedonia del año 451, y esta sería la quinta entrega. Concilio de Constantinopla es el segundo del año 553. Primero que todo, como siempre estamos haciendo, vamos a mostrar el índice, ¿no? Una cosa que quiero aclarar, que este concilio fue un concilio muy discreto. ¿Por qué? Pues si ustedes van a las fuentes iraníes, ¿tá? No se lo menciona explícitamente. Un ejemplo, cuando se habla de la controversia monotelita, que va a ser el próximo concilio, se habla del sexto concilio, las dos voluntades, etcétera, etcétera. Pero como sexto concilio, nunca se menciona cuál es el quinto. Eso lo vamos a ver después. Fue hecho, como diría Giuseppe Alberigo, en el Secretum de Santa Sofía. También una cosa que es muy graciosa de este concilio, previamente a esta situación política y el índice que vamos a dar, es que se da las controversias se dan en ciertos círculos que sobre todo tienen que ver con los monjes. Algo muy similar como hay en redes sociales, como hablábamos también antes de empezar la tertulia, gente con intereses comunes que forma grupos, no importa la red social que sea, y se sacan los pedazos. Ahí se los sacaban literalmente a veces. ¿Ah? Pero bueno, prosiguiendo, vamos a empezar con el índice, que va a ser toda la situación que hay, todo lo que tiene que ver, todo el periodo entre Calcedonia y Constantinopla II,
la situación política. Vamos a ver estos dos personajes que son Severo de Antioquía y Jacobo Baradeo. Ya les voy a ir dando un spoiler. Ellos son, por así decirlo, los pilares de la iglesia jacobita, ¿tá? Muy mal expresada desde Occidente como los monofisitas, pues como vimos en la tertulia pasada, entre la palabra mono y mía hay diferencias conceptuales abismales. ¿Tá? Vamos a ver la disputa de los tres tomos, ¿tá? Que son son postulados teológicos acusados generalmente de nestorianismo, ¿tá? Que traen mucha controversia no solo por parte de la doctrina, sino por ataques de ciertas personas. Por ejemplo, si vemos a Teodoreto de Ciro, ataca constantemente a Cirilo de Jerusalén, que en Egipto y lo que fue el Imperio Romano, o mejor dicho, ya Imperio Bizantino, era un paladín. ¿Tá? Vamos a ver también las controversias políticas que hay detrás de estos tres tomos. ¿Tá? Vamos a ver también el asunto del Papa Vigilio, porque también con entre el Papa y Justiniano hubo una rivalidad muy grande y un juego de intereses en lo que tiene que ver por afectar las decisiones finales del concilio. Yo sé que esto es un asunto muy delicado para alguien confesional, no importa si es católico o si es ortodoxo, ¿tá? Por el simple hecho de que quizás les pueda hacer dudar un poco de lo que es la infalibilidad de un concilio. Les digo por las dudas, ¿no? Yo no estoy acá para cuestionar eso, sinceramente no me interesa. En mi foro interno privado, obviamente, ustedes saben para qué lado tiro. O sea, no es algo que me tumbe la fe, pero sí, cuando nosotros empezamos a ver los concilios desde adentro y cómo son dirigidos o quién es el que los va comandando, y en este caso que ya entramos a la época del césaropapismo, ¿tá? Nosotros vemos que la historia es un poquito diferente a la que se nos pinta. ¿Tá? Vamos a ver lo que es el concilio por dentro, ¿tá? Y también un poco que tiene que ver el oriente no calcedoniano. ¿Por qué? Porque si bien estos sí son secretos, hubieron contacto con esas comunidades. Y una cosa que vamos a ver se dogma la virginidad perpetua de María desde el punto de vista académico. Esto se los voy a decir directamente. Ese dogma de la virginidad perpetua de María fue algo que se aprobó de carambola, se aprobó de rebote. No era la intención del concilio tocar este tema, pero justo en la condena de los tres tomos se menciona siempre Virgen, María, etcétera, etcétera, con un anatema. Entonces ahí la iglesia ya entiende, no por el anatema per se, pero la iglesia ya entendió que, bueno, que elevan ese suceso a la calidad de dogma. Y después vamos a ver a la emperatriz Teodora por el simple hecho de que ella, como estaba también hablando contigo, Carla, ¿no? Que en estos primeros 1000 años de cristianismo, ¿tá? Siempre las mujeres fueron las que sostuvieron lo que sería no solo la parte religiosa y la influencia que podían generar, sino también la parte política, ¿no? Es impresionante cómo nosotros estamos haciendo un bonus track de personajes y siempre son todas mujeres, ¿tá? Es muy importante el papel que las mujeres juegan aquí. Y no hablamos solamente porque sea, como ya explicamos, la esposa de, o por cuestiones de seducción o algo por el estilo, sino por la actividad directamente. O sea, estamos hablando de participaciones activas, ¿tá? El caso de Teodora también es muy profundo desde el punto de vista social, ¿tá? Ahora empezamos. Mira, antes de hablar de la situación política, y acá tiene lo que es el mapa del Imperio Bizantino, creo que hay que formular la pregunta correcta. No es qué pasó en el Imperio Bizantino entre concilio y concilio, es qué no pasó, ¿tá? Y esto de acá les va a dar una guía. ¿Por qué? Primero que se cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476, en la época del emperador occidental Zenón, ¿tá? Eso para empezar. Segundo, ya empezamos a tener una serie de revueltas. Por ejemplo, en el año 521, Juliano Ben Sabar, ¿tá? Samaritano, entra, o sea, en la propia región de Israel, se subleva y mata al obispo de Neápolis, ¿tá? Hay rebeliones de las tribus visigóticas en España, sobre todo la parte de Cartagena que se rebela, ¿tá? También tenemos las tribus de ostrogodos. Vieron que estamos hablando, vemos el patrón de tribus germánicas, ¿tá? Los ostrogodos en Italia toman Italia, consolidan bastante su poderío, ¿tá? Lo que genera también al mismo tiempo una alianza ya de poder con el Papa. Si bien estamos hablando de un imperio cristiano, parte del imperio se cayó. Entonces la persona que está en el poder en ese patriarcado, en este caso el obispo de Roma, digo, tiene que tomar decisiones. Entonces digo, es una cuestión que es bastante delicada. También hay que ver que el imperio persa ya había empezado con guerras, ¿tá? Por el emperador Cosroes o Kesru, como dicen las crónicas de ellos, ¿tá?
Y otra cosa que es muy importante, ¿tá? Previo a las reconquistas que hace Justiniano por medio de su general Belisario, es el hecho de que se estaba empezando a vivir un clima apocalíptico. ¿Tá? Generalmente hay otros canales que siempre, o sea, uno de los temas recurrentes, que es muy interesante porque se ve que también van a las fuentes primeras, te dicen el peor año de la historia, y es el año 536. ¿Por qué es el año 536? Mira, voy a leer de primera mano todo. Yo ahora lo único que quiero que ustedes vean es la dimensión geográfica política del Imperio Romano, ¿tá? Y cómo fue que Justiniano, o sea, pudo recuperarlo y hacer llevar por lo menos por 3 siglos más a su antiguo esplendor. Ahora bien, voy acá en lo que tiene que ver con la parte apocalíptica a leer a Procopio de Cesarea, ¿tá? Cuando hace la recopilación, ¿tá? En el libro de las guerras, el libro 6, contra las tribus vandálicas, él mismo nos describe esto. También Juan de Asia lo describe y también Abul Faraj citando explícitamente a Juan de Asia. Juan de Asia se conoce por Juan de Feso, ¿tá? Es un historiador del siglo VI. Fui a todas las fuentes, se las pasé a Carla puede atestiguar eso, y bueno, voy a leer esto. Durante ese invierno, Belisario permaneció en Siracusa y Salomón en Cartago. Belisario es el general de Justiniano y Salomón es un general que vándalos, ¿no? Y sucedió este año que ocurrió un portentoso presagio de gran temor. Esto es muy interesante cuando leemos de primera mano, porque nosotros lo que podemos ver también es, por lo menos, empezar a decodificar la mentalidad de aquel tiempo. Además es muy interesante que estamos en un universo, o sea, en una época muy racionalista, pero surge el presagio por medio de un cometa y después se viene toda la realidad abajo. ¿tá? O sea, eso digo para pensar, a ver, no estoy queriendo rehabilitar ni la astrología ni ningún tipo de pseudociencia, ¿tá? Y no hablo astrología horoscopera, por supuesto, pero sí yo quiero que vean que la gente, como con la percepción de la época, podía anticiparse a ciertas cosas. Él mismo dice, pues el sol emitió su luz sin brillo, como la luna durante todo ese año y parecía extremadamente como el sol en eclipse, ya que los rayos que proyectaba no eran ni claros, ni tales, ni los que acostumbraba a proyectar. Pónganse a pensar que en un imperio cristiano ver estos portentos era imposible no hacer una intertextualidad en la mente con Mateo 24, que es un pasaje apocalíptico que dice cuando, o sea, que se toma referente al fin del mundo. ¿tá? Y desde que esto ocurrió, los hombres no estuvieron libres ni de guerra, ni de pestilencia, ni de ninguna otra cosa que lleve a la muerte. Y era tiempo que Justiniano estaba en el 10º año de su reinado. ¿tá? El mismo Bar Hebrius también dice que alcanzó toda la región de Arabia, Israel, Bizancio, Roma, y tocó partes del imperio persa también. O sea, yo les voy mostrando dos fuentes cómo van coincidiendo. O sea, si me llegan a preguntar una causa científica, se cree que podría ser algún volcán que hizo erupción por Islandia o por una zona ártica que arrastró eso, pero no pasa de teorías. Una cosa que sí nosotros sabemos es el hecho de que a quien le gusta estudiar la historia antigua y sobre todo el imperio romano, es el hecho de que si Egipto se ve afectado todo el imperio, porque no nos olvidemos que Egipto es el granero del imperio romano. Entonces, si nosotros llegamos a tener una mala cosecha, como un efecto dominó va a empezar a tocar la economía, va a empezar a tocar la salud de la gente, porque ahí vienen las pestilencias, también se cree que hubo peste negra o peste bubónica. ¿ah? Obviamente que los ánimos cambian, entonces los objetivos políticos son otros, digo, el imperio se ve llamado más a conquistar o tomar posiciones en otros lados para extraer recursos, o sea, ampliar el espacio vital. Entonces nosotros vemos cómo esto empezó a pegar sobre todo en el imperio bizantino, ¿tá? Más allá de que, bueno, hubieron partes que ya habían sido perdidas, ¿no? Ahora está. Una de las cosas que quiero ver también, antes de tocar esto, quiero ir a la situación política y quiero también hablar ahora más desde el punto de vista de la iglesia, ¿tá? ¿Qué pasó en los primeros años? Para empezar, el miaficismo tomó 3 sedes, Jerusalén, Alejandría y Antioquía. ¿tá? En el caso de Jerusalén, ¿no? Esto se los voy a decir así,
esto que voy a describir son los primeros 23 años, cuando toque lo de las sedes. Teodosio, que era acompañante de Juvenal, se retira de Concilio Calcedonia. Llega a Jerusalén acusándolo de herejía y usurpa el trono. Como decimos en mi país, lo primeriaron. La facción diofisita apela al Papa León y empieza una lucha contra el miaficismo en Israel. O sea, ya desde el concilio de Calcedonia las cosas empezaron torcidas. Cuando nosotros vemos que un concilio parece que va a arreglar la situación política de un imperio, que ese es el objetivo, ¿no? Es el interés de los gobernantes, suceden reacciones que a la larga son incontrolables. Eso ya pasó en Israel y ya fue tomado. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a la parte de Egipto, Timoteo el Huro, que era discípulo de Dioscoro, que fue excomulgado, ¿se acuerdan de la tertulia pasada? Le metió un anatema a Roma. También tenemos que decir que Dioscoro para las iglesias no calcedonianas no es considerado hereje, a diferencia de Eutiques. También vimos las diferencias entre uno y otro. Asesina al patriarca Proterio en el año 457. Entonces acá ya vemos cómo el miaficismo va tomando otra sede. El emperador León I, no confundí con el Papa, obviamente, hace una consulta acerca de la aceptación de Calcedonia de todos los metropolitas en el Codex Encyclicus, y todos responden formalmente, unánime, el rechazo de Timoteo el Huro, quien terminó desterrado. O sea, asesinó un patriarca, pero después lo terminaron desterrando. Está muy interesante, también es muy inteligente la jugada del emperador por el hecho que quiere ver, bueno, no sea que Calcedonia nos termine siendo contraproducente. Una cosa que hay que decir también es que en el tiempo de Zenón, en el año ya 476, estamos antes de Justiniano, él intentando unir a todos los cristianos, sean monofisitas, o mejor dicho, miafisitas, sean ortodoxos, él hace un documento llamado, o lo manda a hacer por medio del patriarca Acasio, llamado el Enoticón, que es un manifiesto que bajo la fórmula nicena intenta unir a miafisitas, nestorianos y diafisitas, o sea, ortodoxos. Acá también podemos ver otro procedimiento repetido. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el Concilio de Efeso, los emperadores buscaban una fórmula única. En Calcedonia también, y siempre unidos bajo eso. No querían profundizar en cristología, pues se sabe que esos grupos difieren precisamente en cristología. Pero nosotros vemos que el celo que tiene cada una de las facciones es mayor a cualquier acuerdo que pueda hacer el emperador. Igualmente el Papa no acepta eso y se cae por tierra. Es muy interesante ese asunto. O sea, como se dice hoy día, es una lección no aprendida. Nosotros vemos también, lo que importa la religión y la mentalidad de un emperador. No importa mucho, uno no puede juzgar la fe y el foro interno de una persona, pero sí puede ver el interés que tiene generado. Entonces nosotros vemos que ya se configura un panorama de división, grupos que se legitiman entre sí, recurren al asesinato si es necesario, a la difamación si es necesaria, y bueno, llega un punto que hay que poner orden. Acá también, en esta tertulia, vamos a tocar el asunto desde el punto de vista miafisita, y que yo, que soy de una comunidad maronita, que técnicamente durante siglos fuimos enemigos mortales, y que me ponga a hablar de ellos, y no en un sentido negativo, creo, y esto se los voy a decir, que sería una muestra de mayor objetividad. Esto se los voy a decir así. Yo lo que quiero que empezamos a ver es el hecho de los líderes. Voy a empezar por Severo. Generalmente cuando se habla de los monofisitas se les dice jacobitas, por lo que sería Jacobo Baradeo, que es posterior. Pero la figura de Severo a veces parece relegada hacia el olvido. Pero no nos tenemos que olvidar que él fue quien mantuvo esa comunidad unida hasta que después se consolidara. Después, cuando veamos el caso de Baradeo, vamos a ver todo ese periodo de consolidación y el apoyo que tuvo. Para empezar, fue el líder miafisita en terreno de Anastasio y Justiniano. O sea, nosotros podemos ver que antes del celo que tenga Justiniano, él ya estaba consolidándose una comunidad, porque nosotros vemos que después es con Justiniano que empiezan los conflictos, o mejor dicho, no quiero poner a Justiniano como culpable de nada, pero sino obviamente que él marca un giro en la política del imperio y empieza con un pragmatismo muchísimo mayor. Es estudiante en Alejandría al monacato, de estudiante en Alejandría pasó al monacato en Israel.
¿Qué tiene que ver? ¿Por qué mencionar el monacato? Pues no nos olvidemos que después de la época de Constantino, de que el cristianismo cesa las persecuciones, el monje pasa a ser el héroe de la fe. Entonces la figura del monje a nivel público, con los feligreses y aún con las altas esferas, tiene un papel muy fuerte. O sea, es como un líder de opinión. ¿Tá? Es acusado en el año 509 de herejía y lo llevan a Constantinopla a que él declare y defienda su posición o por lo menos aclare las cosas. Lo peor de todo es que empieza como hereje y termina siendo el consejero del emperador y encima todavía lo nombran patriarca. Entonces nosotros ya vemos otra sede tomada precisamente por el miaficismo. No se olviden que, como nosotros dijimos, la pentarquía, que son las famosas 5 sedes, empieza en Calcedonia. Digo porque también generalmente en los debates nosotros vemos que muchos cristianos, sobre todo no católicos, a veces cuando debaten, tienden a crearse una reivindicación de patriarcados y muchos ortodoxos que les puede faltar alguna letra que otra. Entonces se habla de la pentarquía como si siempre existiese, ¿no? Como nosotros vimos en este periodo, de tertulias, fue algo gradual que se fue dando y fueron sedes que luchaban unas con otras y en esas luchas políticas ganaban poder y al mismo tiempo ganaban reconocimiento. ¿Ah? El predominio miaficita, otra vez también, toma Siria y Egipto. ¿Tá? Nosotros también hablábamos que por cuestiones de categorías conceptuales, la gente no así, o sea, no es que no entendiera, pero no veía correctas a veces las fórmulas que se hacen bajo paradigmas griegos a la hora de buscar términos y de dar explicaciones. Con esto no estoy juzgando diciendo que uno esté bien o esté mal, pero son cuestiones diferentes. El cristianismo siempre fue una religión que fue muy diversa, ¿tá? Es una religión que es muy heterogénea, es más, lo podemos ver hasta en los propios evangelios, cómo escribe uno, cómo escribe otro, y si es que el que dice que escribió, lo escribió. Nosotros vemos que es una religión bastante compleja, bastante caótica, que lo que son los concilios o por lo menos reuniones previas intentan subsanar el asunto. Digo, en el fondo siempre se termina apelando a un poder superior. ¿tá? El católico va a apelar al Papa, el ortodoxo va a terminar apelando a un concilio. ¿tá? Pero esto es la característica que existe, o sea, no son juicios de valor. ¿tá? Y hay una cuestión que es muy interesante, que en el año 535, en el sínodo de Constantinopla, ¿tá? Timoteo IV, patriarca de Alejandría, recoge a Severo como refugiado. ¿Por qué se refugia? Porque ahí ya Justiniano había subido al poder. Entonces, en su política de querer implantar el dioficismo, o como se diría hoy mismo, la ortodoxia, lo termina desterrando. Entonces, nosotros vemos una colaboración de toda la región de Siria y la región de Egipto. También hay que ver el hecho de que Constantinopla varios patriarcas tuvieron miafisita. Pero es muy interesante que Justiniano, a la hora del destierra de Constantinopla. ¿Por qué? Porque es la ciudad imperial. ¿tá? Porque tiene un valor político mucho mayor que la que puede tener otros. Es más, y encima, si ellos, como nosotros vimos en el concilio pasado, se autoproclamaban la segunda Roma, más todavía. ¿tá? Me gustaría que más allá de todo este contexto que nosotros dimos, ¿tá? En lo que tiene que ver con la parte apocalíptica, las pestilencias, el hambre, las guerras, me gustaría que vos leas esto para que nosotros veamos cómo estaba la región de Israel en aquel tiempo. Yo quiero salir del Mediterráneo y sobre todo de lo helénico y de lo latino, y me gustaría más bien enfatizarme en la región de Medio Oriente, que poco se sabe. Obviamente, hoy decís Israel, la gente asocia con el judaísmo. Esto también está relacionado con el judaísmo. Pero quiero que la gente vea cuál es la realidad de aquel tiempo. Quiero que vean que hay más factores en la ecuación. Después vamos a ver cómo estuvo Arabia también cuando nosotros veamos quién fue Jacobo Baradeo. Pero quiero mostrar este lado alternativo. Es así, me encantaría que después, no sé, que leas, así descanso. Ok. En ese periodo, los judíos de Samaria se hicieron un líder, destruyeron Necópolis e hicieron mucho daño. Las tropas bizantinas llegaron y los aniquilaron. Entonces la reina Teodora comenzó a suplicar al emperador sobre restaurar la ortodoxia monofisita. En consecuencia, el emperador envió una carta a los ermitaños del desierto egipcio pidiéndoles que vinieran y, por la gracia de Dios y su propia prudencia, examinaran y establecieran qué era correcto y agradable a Dios doctrinalmente. Justiniano también envió al bendito Severo, que estaba en Alejandría, para que viniera y sirviera a la iglesia.
el bendito Severo y la gran multitud de cenobitas llegaron a Constantinopla. De manera similar, obispos de varios distritos, partidarios de ambos bandos, ortodoxos y cismáticos, se reunieron y examinaron el asunto durante un año entero. Los ortodoxos monofisitas ganaron hasta el punto que las persecuciones contra ellos cesaron. Incluso Antimo, patriarca de Constantinopla, se convirtió a la ortodoxia por su corrección y prácticamente toda la multitud de la ciudad confesó la verdad monofisismo. Cuando vieron los milagros realizados por los santos, con la excepción de ciertos clérigos que, devorados por la ambición, lanzaron insultos contra esta correcta teología. Ay, Esto lo que usted tomaron ve. como que fueron milagros realizados como públicamente. Sí, vos sabías que esto para empezar, ya empezamos mostrando el lado B, más allá de explicar la historia, por ejemplo, de lo que fue Severo, que hay que decir que los seguidores de él después terminaron en la corte sasánida en Persia. ¿Tá? Para empezar, si te hace o no te hace ruido esto, es porque esto es una fuente monofisita del siglo XII. Claro. O sea, ¿cuántos Esto para siglos empezar. después de donde quieren situar este acontecimiento? Este acontecimiento se da en la época de Justiniano y sí, tenemos atestiguamiento de múltiples fuentes. O sea, él al igual que Bar Ebrius es un gran recopilador, pero yo quiero que vos veas cómo a veces las palabras se instrumentalizan. Fíjate que él habla de ortodoxos y acá el texto obviamente, ¿no? Como es tomado de él, esto obvio no forma parte del texto, dice monofisitas. ¿Tá? Quiero que ¿Ya? veas también la narrativa que él tiene de un Dios de poder, un Dios de milagro respaldándolo. Viste Ajá, que es una sí. narrativa muy similar a cuando lees Hechos de los Apóstoles. Ujú. Y que confesar la verdad, ¿cuál es esa verdad? También entre corchetes, monofisismo. ¿Tá? Entonces, además vos ves la forma que se refiere a Severo, el bendito Severo, ¿tá? Que sí generalmente a los patriarcas se les dice así, ¿no? Pero es muy interesante, ¿tá? El hecho de que, por ejemplo, se nombra a la emperatriz Teodora, que ella, hay libros, por ejemplo, en Occidente se dice que tenía tendencias, pero no, hay veces que no se animan a acusarla, pero sí, ella era monofisita abierta, o sea, en el sentido de que ya estaba declarado. Justiniano no. Eran un matrimonio que se puede decir hasta cierto punto interconfesional. Pero es muy interesante que ellos, ¿tá? Y sobre todo Teodora, pudieron sostener un imperio. ¿Tá? Ujú. Yo quiero que también viste que acá hay una cosa que cuando dice establecían lo que era correcto y agradable y entre corchetes, doctrinalmente. ¿Por qué? Porque como generalmente esto se ve desde el punto de vista religioso, si ellos no acomodan primero la parte doctrinal, o sea, digamos que es como cuando vos ves el Antiguo Testamento que dicen que vuélvanse a Dios, casa de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos no acomodás las cosas con Dios, no se te van a acomodar en la tierra. Pero yo quiero mostrar este fragmento porque estos autores generalmente no se citan, o apenas dicen fulano dijo tal cosa y te ponen una cita a pie de página, pero yo quiero que veas la narrativa que ellos tienen a la hora de transmitir el conocimiento, ¿no? Y cómo aún en el siglo XII seguía. Obvio, él es muy efusivo. También es muy de relatar hechos milagrosos, también una especie de concilio en el cual Justiniano supuestamente se había convertido, dice él, porque recibió un milagro, porque cayó enfermo, etcétera, 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 pero nosotros no tenemos nada histórico para probar ni siquiera eso. No, no digo probar los milagros, sino esas enfermedades que cita Justiniano, que se le apareció un ángel y que tuvo que hacer todo ese concilio y aceptar la verdad, según él. ¿Verdad? Entonces digo, me gusta que nosotros nos acerquemos a las fuentes primeras para que veamos cómo pensaba la gente de aquel tiempo, directo o indirectamente, si estamos de acuerdo o no. ¿Verdad? Esta es la parte importante porque acá estamos en lo que sería la consolidación de lo que sería la Iglesia Jacobita, que como ya hemos hablado, en 1984 se llegó a un acuerdo cristológico entre Juan Pablo II e Ignacio I Sacas. ¿Tá? Esto también, desde el punto de vista teológico, yo ya aviso que voy a hablar con los diarios del lunes. ¿Tá? No me voy a poner a hacer juicios de valor como si estuviese en otra época, porque de esta cuestión de acuerdos tampoco mucha gente sabe o a lo sumo habrá oído. Digo también, aceptar esto desde un punto de vista confesional y sobre todo para que es de Occidente, sea católicos o ortodoxos, es una patada, porque anatemizaron gente y la anatemizaron mal, y no solo la cuestión del anatema que puede haber en un concilio, sino también el desprecio entre comunidades o conflictos que se puedan dar. Nosotros tuvimos muchos conflictos con los jacobitas, para dar un ejemplo. Después de siglos,
Después terminamos colaborando unos con otros. Es más, hay un patriarca nuevo, hay un obispo nuestro, no me acuerdo el nombre, ¿no? Que creo que fue por el siglo XVII, que apostató, dejó de ser maronista, se hizo jacobita y terminó siendo patriarca. Entonces quiero que también veamos que la lucha a veces que hay entre facciones no es una lucha rígida, no es una lucha estática. Hay veces que la necesidad lleva a que uno colabore con el otro. Nosotros, gran parte de la tradición que tenemos, o sea, fue escrita y fue transmitida en monasterios jacobitas. Y nosotros también éramos mano de obra para para copiar misales de ellos. ¿Va? Yo también quiero que veamos eso, así por lo menos, si hay alguien que es muy confesional, que nos está escuchando, que no critico la confesionalidad, sino critico la parte ideológica, que por lo menos esta tertulia es una invitación a a sacar el pie del acelerador. ¿Está? La historia de este hombre es muy interesante. Primero, es hijo de Teófilos Barmanu de Osrogen. Osrogen es una ciudad que queda cerca de Edesa. No nos olvidemos que, como ya hemos dicho antes, Edesa era conocida como la Atenas del Este. Y esto es una ciudad vecina que también se juntaba mucha gente, algo así como una especie de aerópago. Tuvo el magisterio espiritual literario con el abad Sirio Eustachius. Fue protegido por Teodora. También hay que decir que él aprendió griego, siríaco y ascesis. Ascesis tiene que ver con lo ascético, que es el componente de los monjes, que precisamente ya llevar una vida así a él le da una credibilidad impresionante. Además, tampoco podemos decir que es gente cerrada. Acá es muy interesante, porque él, por ejemplo, aprendió siríaco y aprendió griego. Y cuando veamos al Papa que entra en acción, él no puede emitir un juicio porque no sabe griego. Entonces, acá también vemos lo que es el aprender los idiomas y el uso de ciertas herramientas, lo importante que es a la hora de hacer un juicio. Obviamente, desde el punto de vista confesional, uno no depende de un método, pero uno no puede juzgar lo que no puede leer. Y esta gente que se la trató como ignorante durante muchos siglos, o más de un milenio, está muy bien preparada. Hay una cosa que es muy interesante, él viene de una familia acomodada, y apenas se le hereda las cosas, renuncia a todo lo que tiene, libera a los esclavos, porque él era contrario a la esclavitud de cualquier tipo y todavía les da los propios bienes. Entonces, esta historia, es una historia que es adelantada a su época. Hay que decir que él, por ejemplo, vive 15 años en Constantinopla y 10 en persecución, retirado de todo tipo de lujos. Yo les digo una cosa, voy a repetir que yo esté hablando así de esta persona, es algo que es inaudito. O sea, más objetividad que esto no puedo, perdónenme, pero no puedo, y también admiración hasta cierto punto viendo cómo es toda la historia. Y hay una cuestión que es muy interesante, que él es encerrado en un castillo imperial, porque Justiniano, a la hora de querer poner el imperio en orden y tener control de las comunidades, encierra a los obispos. Y hay una cosa que es muy interesante, ¿no? A él se lo dice Baradeo, o Bardaljo, Baradaius, depende cómo ustedes quieran traducirlo. ¿Qué quiere decir Baradeo? Quiere decir harapiento. ¿Y por qué harapiento? Porque él se escapa del castillo, porque acá, como dice la diapositiva, el Sheikh Harit, y acá ya estamos viendo un componente de Arabia, comunica a la emperatriz el traslado de Jacobo, él y a otros monjes a un castillo imperial, y al mismo tiempo un complot contra su vida. Entonces, fíjense que la propia emperatriz, a espaldas de Justiniano, como dijimos, es un matrimonio interconfesional, lo ayuda a escapar. Hay que ver que también es ordenado en secreto obispo de Edesa, y hay que ver que una ordenación, más allá de la cuestión de la teología sacramental, es algo muy importante, porque es lo que garantiza la continuidad de una comunidad, sobre todo si es una comunidad religiosa. Acá también es un tema de eclesiología muy grande. Por eso nosotros vemos hasta hoy día que muchos grupos que están por ser excomulgados o cuando se les está por morir el fundador, tienden a ordenar nuevos obispos para que consigan la obra. Esto lo hablo más bien a veces por los dramas que hay entre protestantes, porque obviamente el protestantismo tiene otra clase de eclesiología, entonces lo que sería la sucesión apostólica, la transmisión de poderes espirituales por medio del sacramento de la ordenación, es algo que está a segundo plano, directamente no lo toman en cuenta. Pues bueno, para ellos reciben la verdad, los que son más históricos tienen sus confesiones, y los que no vienen directamente de la Reforma tienen un concepto, y discúlpeme la expresión, no digo que sean así, pero lo hablo desde el punto de vista eclesiológico, no cristológico, un poco más gnóstico. Entonces, bueno,
tuve un encuentro con Dios en mi vida y esta es la verdad. Bueno, en las iglesias que son más consideradas apostólicas no funciona así, sino que el sacramento de la ordenación es muy importante sin perder materia, forma e intención. ¿Tá? Esto es muy interesante porque lo ordena 89 obispos y 10.000 sacerdotes. Y escribe cartas para luchar contra Calcedonia. ¿Tá? Y él, desde Constantinopla hasta Arabia, se dirige como vagabundo, ¿tá? Y rodea toda la frontera persa. ¿Tá? También hay que ver que el sheikh, ¿tá? Después le fue proporcionando camellos, ¿tá? Y le fue proporcionando todo lo que él necesitaba, o sea, le dio un soporte logístico para que continuara su obra. Eso también hay que decirlo porque digo, tampoco es un milagro la obra que él hizo, sino también es una persona que tuvo convicciones muy fuertes y que al mismo tiempo tuvo un soporte que lo ayudó a salir adelante. Nosotros vemos que si nosotros no tenemos un soporte logístico, esta obra no se lleva a cabo. Igualmente, después, muchas veces entre obispos y sacerdotes miafisitas, se terminaban peleando los unos con los otros. Pero es una cosa que es muy interesante y es algo que hay que decirlo porque la obra que él hizo fue una gesta heroica. Escapar de un castillo, parece una película prácticamente, y evangelizar desde la perspectiva del medio imperio, ¿tá? Y aún así saltarse todos los controles imperiales. Obvio, él no era bobo, ¿no? Lo hizo siempre en la frontera con el imperio persa, cosa de que si lo persiguiesen se fue para el otro lado, ¿tá? Igual el imperio persa absorbió muchísimo. Y eso lo vamos a ver en la próxima tertulia. No lo digo porque es terrible spoiler, ¿tá? Pero en la próxima tertulia van a quedar boquiabiertos lo que hace, ¿tá? El monofisismo, o mejor dicho, el miafisismo, en lo que sería la parte sasánida. ¿Tá? Hay una cosa que también me gustaría hablar también. Antes de que abordemos el tema del concilio y cómo se dieron las disputas y eso, que son estos tres personajes, ¿tá? Quiero hacer un raconto de fechas y de sucesos históricos. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque esto es lo que va a generar el caldo de cultivo. Estas discusiones, como dijimos, se dieron en grupos muy específicos y con gente muy específicas, ¿tá? O sea, nosotros sabemos también que si vamos al lado oriental del imperio, ¿tá? El feligrés de a pie también tiene mucho interés con eso y entre ellos también discuten, pero claro, no tienen el poder suficiente para imponer los términos de una discusión. Pero yo quiero que hagamos una especie de raconto para ya irnos después a la problemática que genera el concilio. Primero, en el año 507, muchos monjes se convierten al origenismo, ¿tá? Y esto es una cosa que hay que tratar también. ¿Qué es el origenismo? Como la palabra lo dice, es la doctrina de Orígenes de Alejandría, que no era conocido, no era visto como si fuese una secta, una religión, sino más bien una escuela de pensamiento filosófico. No nos olvidemos que Orígenes era neoplatónico, ¿tá? Y las ideas de él, o sea, Orígenes, hay que decir la verdad, más allá de las críticas hacia su teología y algunas doctrinas, fue el que llevó al cristianismo al punto académico. Porque antes de Orígenes el cristianismo era una religión de pescadores y gente muerta de hambre. Orígenes llevó el cristianismo al plano académico y es una cosa que nadie, pero absolutamente nadie puede negar. Entonces la influencia que él tuvo, aún dentro de las iglesias, fue muy fuerte. Y entre toda la gente que se convierte Leoncio de Bizancio, que era un obispo que era muy respetado. Entonces, si nosotros tenemos un líder de opinión que se pasa para el otro lado, ahí es un llamado de alerta y de atención porque, bueno, se intenta a veces consolidar un imperio bajo una fórmula específica, pero parece que la gente se te está dando vuelta y parece que ya tenés medio imperio tomado por otra doctrina. ¿Tá? En el año 514 se funda la Nueva Laura, que es un monasterio en el cual el mismo Leoncio de Bizancio, que muchas veces aparece mencionado en el libro de historia, pero no se explica quién es, aparece como líder de ese monasterio. ¿Tá? Y bueno, y ahora lo que yo quiero ver es esto, ¿tá? Porque acá es donde empieza la verdadera controversia del concilio. El hombre del medio que vamos a ver, que vemos, es Teodoro Asquistas. Asquistas quiere decir saco de vino, si no me equivoco. ¿Tá? Imagínense por qué el apodo. Tenemos por un lado al Papa Vigilio y después tenemos a Justiniano. ¿Tá? Lo que yo quiero mostrar es esto. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Justiniano, cuando estaba allá, porque hay que reconocer que él era un estadista, viendo qué iba a hacer con cada uno y pidiendo consejos en la corte, el mismo Teodoro Asquisdas, para vengarse de Teodoro de Mopsuetia. ¿Quién fue Teodoro de Mopsuetia? Uno de los que están vinculados con los famosos 3 tomos.
¿Se acuerdan? Que era un manifiesto más considerado de corte nestoriano, que también tenía críticas a la figura de Cirio Alejandría. Ya lo expliqué hace como 10 minutos. ¿Pero por qué? Hay que decir. ¿Y por qué el odio hacia esos 3 tomos? Por el simple hecho de que Teodoro de Mopsuetia escribió mucho contra el origenismo. No nos olvidemos que el origenismo creía en la reencarnación, creía en la apocatástasis, o sea, el hecho de que nadie se iba a ir para el infierno, que se iba a pasar un proceso de transformación. Y si bien se hicieron aportes hacia la Trinidad y la Cristología, vemos los escritos antes y después de Orígenes en lo que tiene que ver con la generación del verbo, vemos que algunas cosas cambian. Entonces, claro, digo, no es algo que se considera ortodoxo, pero sí se considera muy fuerte. Y el mismo Teodoro de Mopsuetia lo criticó a la escuela originista. Entonces, bueno, Asquías tuvo la idea de que en ese momento específico él aconsejar al emperador a que lance una condena contra los 3 tomos y así se venga de que, según él, lo difamó durante muchísimos siglos, ¿no? Hay que ver una cuestión, que estos famosos 3 tomos, que son el eje de la controversia también del concilio, no fueron condenados en Calcedonia. ¿Por qué? Por el simple hecho de mantener la paz. ¿Tá? También hay que ver una cosa, que muchos, o sea, cerebros del monofisismo, ¿tá? Ya a esta altura estaban muertos. Entonces también siento un debate. ¿Vamos a condenar a gente muerta? ¿Tá? Entonces digo, a veces se intenta buscar soluciones, pero los problemas que se terminan generando después son mucho más grandes de lo que realmente tienen que ser. ¿Tá? Los 3 tomos en griego se los conoce por tria kafalaia, que quiere decir las 3 cabezas. ¿Tá? Que están los escritos de Teodoro de Mopsuetia, están las críticas de Cirilo y una carta de Ibas de Edesa a un amigo persa llamado Maris. ¿Tá? Justiniano, por otro lado, él mismo en un comienzo deseaba que tanto los monofisitas como la ortodoxia se unieran porque él creía que era una cuestión terminológica. Y también teniendo el caso de Leoncio de Bizancio, que se pasa para el origenismo, y ya tenemos gente que empieza a palpar todos los lados al mismo tiempo, él vio que es algo propicio. ¿Tá? Hay que ver que el patriarca de Constantinopla, Menas, no aprobó la propuesta de Justiniano, aunque sí la firmó, pero la firmó bajo la condición de que si el Papa da el veto, él no lo acepta. Entonces nosotros estamos viendo también que la ortodoxia, ¿no? Como se dice acá en Occidente, o sea, el diofisismo, veía eso como una traición a la fe. ¿Tá? Entonces nosotros vemos que la situación ya se pone complicada. Y hay una cuestión, el caso de Roma también es muy interesante. ¿Por qué? Porque a Roma se mantiene bastante aislado de estos temas y una libertad mucho mayor, porque no nos olvidemos que Roma en aquel tiempo estaba tomada por los ostrogodos. No estaba directamente dependiente del imperio de Justiniano, porque como nosotros vivimos en la primera diapositiva, fue un proceso gradual de reconquista. Entonces, ¿qué pasó? Roma tenía una libertad mayor a la hora de emitir un juicio, pero también está limitada por lo que ya les comenté, que el Papa no podía leer griego. Entonces, digo, la situación es bastante compleja. ¿Tá? Hay una cuestión también, que el Papa que nosotros vamos a ver, Vigilio, ¿tá? Es muy apoyado por la emperatriz Teodora. ¿Tá? Yo les voy a ser honesto, fui al Liber Pontificalis, pero fui al Liber Pontificalis que tiene las notas críticas, ¿tá? Y parece que es muy problemático desde el punto de vista académico. Primero porque hay hechos que no menciona, otros que confunde, y entre las cosas que no menciona es cómo Vigilio llegó al poder. ¿Tá? Parece que tuvo un trato con Teodora en el hecho de que sí, ella lo ayudaba a él a llegar al papado, ¿tá? A cambio de que le quite la excomunión a Casio, que era obispo de Constantinopla. ¿Tá? Funcionó así el trato. Igualmente, no se dio de esa manera, no le quitaron la excomunión. Hay que decir también que el Liber Pontificalis omite el exilio que tuvo a la ciudad de Pátara, o sea, Licia, ¿no? O sea, estamos hablando del papa anterior, Silverio, dándonos a entender que este papa Vigilio fue al estilo que vimos en la tertulia de Nicea, empezó como antipapa. O sea, fue una persona que ligó el apoyo de la emperatriz, ¿tá? Y se entronizó papa. Y el papa legítimo lo llevaron preso a una isla donde terminó muriendo. Entonces nosotros empezamos a ver la parte más oscura, aún la que la iglesia no cuenta. Es más, yo les recomiendo, si quieren leer todo este tipo de historias, vayan a Escribid,
¿tá? Que van a encontrar las notas críticas y van a ver todo lo que se omite, todo lo que se confunde y todo lo que se exagera. Es obviamente, ¿no? Que si uno es cronista del Papa y vas y el Papa es parte del poder de turno, por así decirlo, ¿no? Por más de que obvio no es el poder militar y político, pero están parados, no va a intentar hacer una biografía que pueda poner su propia vida en riesgo, digo, se entiende perfectamente. ¿Tá? En el año 532, Justiniano organiza una reunión para intentar reconciliar ambas partes, no puede directamente, y en el año 542 se condena al origenismo, ¿tá? Lo hace Efrén de Antioquía, ¿tá? Y bueno, y esto es muy interesante porque acá vemos un punto de vista un poco más neutral, ¿tá? En una zona que no es Constantinopla, sino que es Antioquía, y es una zona que estaba entre Constantinopla y la región de Israel. Y bueno, y acá sí podemos ver en el caso de Efrén de Antioquía el hecho de que hubo una condena, pero no tanto movida por el factor político. ¿Tá? Obviamente los origenistas después van con el obispo de Jerusalén y dicen que lo saquen los dípticos. ¿Qué son los dípticos? Es una lista que generalmente se hace de patriarcas considerados ortodoxos. Entonces acá nosotros vemos que o sea, la facción origenista intenta vengarse de escritos o de difamaciones según esos que habían ocurrido hace un siglo atrás aproximadamente. Se genera un conflicto dentro de la ortodoxia que intenta unir las partes, pero por otro lado nosotros vemos que ellos mismos son condenados y al mismo tiempo el que los condena es difamado. Entonces nosotros vemos una lucha al mejor estilo Juego de Tronos en este caso. ¿Ah? Hay que ver el hecho de que, bueno, como nosotros dijimos, Teodora siempre permaneció del lado monofisita, ¿tá? Y nosotros después cuando vemos la historia de ella, vamos a ver el hecho de que ella también discernía lo que era el monofisismo del miafisismo y cómo hace excomulgar a un patriarca y hace subir a otro al poder. Es más, llevó un papa al trono, o sea, ¿qué más poder que eso? Operó a las espaldas del propio marido, que era el emperador, para supuestamente salvarle la vida a un hereje entre la perspectiva de ellos, ¿no? De la perspectiva del emperador, para que pudiera fomentar su doctrina por la parte oriental del imperio y dividirlo cada vez más. Y me pregunto, ¿y nadie la castigó? O sea, yo quiero que ustedes vean lo que era el poder y el peso político que ella tenía, en especial si venía de un entorno muy humilde como lo vamos a dar. Una cosa que es muy interesante también es que en el año 547 llega Vigilio a Constantinopla, ¿tá? Y nosotros ahí, la historiografía nos cuenta que sí, que obviamente el emperador lo tuvo encerrado, por así decirlo, en un palacio, pero él iba a pontificar y nos cuenta una historia como que él se agarra de los cuernos del altar de una iglesia en Constantinopla y es pateado casi prácticamente hasta la muerte. Una narrativa muy similar al Antiguo Testamento. Adonías, el hijo de rey, el hijo de David cuando reclama el trono y se agarra de los cuernos del altar, ¿no? Pero no, nosotros vemos que toda esa narrativa, si vamos con las fuentes contemporáneas de la época, no es así. Es más, ni siquiera las propias cartas del Papa Vigilio atestiguan eso. Obviamente, ¿no? Que él estaba encerrado por el hecho de que tenía que definir algo muy similar a lo que diga el emperador, pero no a ese grado de hostigamiento. Es más, una cosa que yo también que vean es que si ustedes van al Denzinger, ¿no? Que digo que es la compilación hecha por Henry Denzinger, que es toda la recopilación del magisterio de la Iglesia Católica Romana, si ustedes van al caso del Papa Vigilio, ustedes van a ver siempre que todo el magisterio de él fueron condenas al origenismo. Todas. Él no tocó otro tema que no fuese el origenismo. Obviamente, ¿por qué? Porque este hombre, el que está en el medio, Teodoro Asquizdas, fue el que empezó la controversia. ¿Tá? Entonces yo quiero que ustedes vean también las medidas reaccionarias y la represalia que hubo. Que vamos a decir la verdad. La iglesia, y sobre todo la iglesia romana, y te lo digo yo que estoy en comunión con ellos, por más que estoy en la facción oriental, es la institución más reaccionaria del universo, te lo puedo decir de esa manera. Quien estudió la historia se va a dar cuenta que es así. Entonces nosotros vemos cómo hay intereses por un lado, venganzas por otro, represalias por otro, y bueno, llega un momento que el problema sube y se tiene que tomar alguna medida. La medida que se toma es el concilio. Previamente al concilio, en el año 548, Justiniano escribe el Judicatum, ¿no? Obvio, no lo escribió él, ¿no? Que es una obra que condena los famosos 3 tomos. ¿Tá? Es muy interesante porque acá lo que se quiere hacer es deshacer lo que hizo otro concilio, o mejor dicho, hacer lo que el otro no se atrevió, porque esto de los 3 tomos, digo, la pacificación del imperio, o sea, dependía de estos 3 tomos.
Se los digo así directamente, no, no hay otra alternativa. ¿Tá? O sea, pero bueno, nosotros como explicamos siempre, a veces lo que tuvo siempre el lado griego fue el hecho de querer reducir todo a fórmulas y a subfórmulas. Entonces, al entender mal, ¿tá? La teología o querer hacer equivalencias con términos que eran equivalentes, llevó a estos malos entendimientos. ¿Tá? Antes de empezar con el asunto del concilio, me gustaría decirles una cosa. Esta es la única pintura que existe de Constantinopla II. Está hecha por Vasily Surikov. ¿Tá? Lo consulté con Raúl Mendoza también, intenté buscar por otro lado, no sé, por lo menos para adornarla y hacerlo más explicativo, pero es muy interesante que sea la única porque habla de concilio. El mismo Giuseppe Alberigo dice que fue hecho en el Secretum de Santo Sofía. Estoy citando palabras textuales de él y fueron 8 sesiones. Las actas originales no existen. Lo que sí sabemos de las actas es el hecho de que hasta el concilio de Florencia, estamos hablando del año 1448, se hacían citación de las actas. Pero no se olviden que en el año 1453 los turcos toman Constantinopla, ¿tá? Por lo cual ahí se cree que las actas se perdieron. Lo que tenemos a lo sumo son compilaciones mucho más adelante en el tiempo. Por ejemplo, el Mansi, Sacrosanctum Concilium, siglo XVIII, que ahí es donde ustedes tienen en griego y en latín la copia de las decisiones de los concilios y algunos sucesos más. ¿Tá? Eso para empezar. O sea, yo quiero que ustedes vean cómo a nosotros se nos transmite conocimiento. ¿Tá? Nosotros también vemos acá el perfil que tiene, ¿tá? El concilio, que de 150 participantes o sea, eran occidentales, dando a entender que esto fue prácticamente, no voy a decir una estratagema, pero fue un evento cocinado por el emperador. ¿Tá? También acá es muy interesante porque entre Justiniano y lo que sería el Papa Vigilio, ¿tá? Que él más o menos seguía la línea de Teodora, hubieron bastantes roces. Y esto que voy a decir, digo, desde el punto de vista confesional es muy fuerte, porque el Papa a la larga terminó cediendo a lo que dijo el emperador. Más allá que después él le metió todos los anatemas habidos y por haber al origenismo, ¿no? Pero ¿saben cuál es la cuestión? Que acá a veces pone en jaque lo que sería la infalibilidad de un concilio. Porque, ¿qué pasó? Al Papa le hicieron firmar una cosa y ¿dónde queda la infalibilidad del concilio, la infalibilidad del Papa? Obviamente que desde el punto de vista apologético, a veces se intenta decir que el Papa cambió de opinión o que ciertas cosas no la entendía, pero vamos, fue entronizado por la misma Teodora. También lo que llama la atención es que el patriarca Casio, ¿no? Que era parte del trato, del entronizamiento de él no le sacó el anatema. Por lo tanto, nosotros sabemos más bien para qué lado pateaba el Papa, ¿no? Porque fíjate que terminó traicionando a la propia persona que lo entronizó, ¿tá? Pero al mismo tiempo, él cede a las presiones de Justiniano con este asunto. No sé, en la apologética se dice que cambió de opinión. Yo no sé, lo dudo. Igualmente a mí ni me afecta porque digo, lo que importa es la decisión del concilio, los anatemas van y vienen. Gente mal anatemizada tenemos a patadas. ¿Ah? Pero digo, desde el punto de vista teológico, o sea, que el Papa, que sería la roca de la fe, el que mantiene la unidad y todo eso, que cambie de opinión y todavía para que se tome una decisión de un concilio, es algo que deja mucha gente haciendo ruido. ¿Tá? Acá se condenan los 3 tomos, ¿tá? Que es lo que hablamos, el origenismo, que eso ya está en el magisterio del propio Vigilio, que como dijimos, y lo vuelvo a repetir, empezó siendo antipapa, ¿tá? Y eso no te lo dice el Liber Pontificalis, ¿tá? Hay una cuestión que es muy interesante que quiero ver con la situación de las comunidades no calcedonianas, ¿tá? Porque acá hay una cuestión, hay un gigante que está dormido en este juego político, y es el Imperio Sasánida. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho también muchas veces, que todo lo que era despreciado del Imperio Bizantino tenía acogida en el Imperio Sasánida. Entonces, en la corte se empezaban a aumentar los grupos y también se pensaba hacer una generación de poder, porque no solo iban cortesanos, iba gente que seguía tal línea de pensamiento. Entonces, el Imperio Sasánida, si nosotros vemos, es un gigante que está dormido y se lo está alimentando al mismo tiempo. Y cuando nosotros vayamos al próximo concilio, vamos a ver precisamente que ese gigante despierta. ¿Tá? Y se van a imaginar una batalla al mejor estilo del Señor de los Anillos. ¿Tá? Yo con la situación de las iglesias no calcedonianas voy a citar ciertos datos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del concilio de Efeso, vimos las diferentes palabras que existen en arameo para hablar de lo que sería kiana, naturaleza de Cristo, numa, que quiere decir persona, a excepción de los persas, que ellos lo traducen por realidad o subsistencia, y la palabra farsofa, que es lo que se traduce por propiedad.
¿tá? Nosotros vimos que los griegos, y les mostré una tablita, pueden ir a la tertulia, intentaron hacer una equivalencia. ¿Tá? Acá hay una cuestión, que desde Calcedonia, Siria, por ejemplo, aceptaban ya que Cristo tenía dos kianas, dos naturalezas. ¿Tá? Ellos mismos decían, entendemos que la división de las naturalezas es una división conceptual, ¿tá? Por lo cual nosotros la admitimos, ¿tá? Porque sabemos que Cristo no se puede dividir. ¿Tá? También lo hablábamos. Yo les digo, es impresionante porque el concilio de 430 empezó siendo un concilio insignificante, pero en este ciclo que vamos teniendo de tertulias, pienso yo que es de las piedras angulares, porque estos problemas con Oriente, creo yo que la mejor explicación la tenemos ahí. Los asirios, por ejemplo, ¿no? Aceptan, ¿tá? Las dos kianas, que Cristo es dos naturalezas, y la usan en algunas de sus fórmulas. O sea, son bien fisitas, pero dicen sí, dos kianas. No hay problema. Otra cosa que también hay que resaltar es que los armenios, eso lo vimos en la tertulia pasada, contemporáneo a este concilio, se separan de la iglesia en el concilio de Divín. Divín es la ciudad donde estaba, la ciudad patriarcal de ellos de aquel tiempo. Pero también hay que ver el momento político. No se olviden que los armenios en aquel tiempo era un pueblo, por así decirlo, que estaba bajo la tutela del imperio sasánida y desde el tercer cuarto, por el año 470 y pico aproximadamente, ¿no? Del siglo V en delante, vivió en el periodo de oro, de esplendor, con la dinastía Mamikonian. Entonces, obviamente que el hecho de atarse a ciertas confesiones de un imperio los hace dependientes de un poder político extranjero. Ya eran dependientes del imperio sasánida, pero, o sea, los derrotan en batalla y consiguen cierta independencia. Pero obvio, no van a salir a independizarse de un poder para meterse con otro. Entonces los armenios, por una cuestión política, cortan los lazos que tenían con Constantinopla. ¿Tá? Eso hay que mencionarlo. Y es muy interesante que en el año 562 hubieron delegaciones enviadas a Persia, ¿tá? Y sobre todo para atacar el asunto del nestorianismo. Pero como dijimos, de las categorías conceptuales y eso, con ellos no hubo ninguna clase de arreglo en aquel tiempo. Es más, costó muchísimo. Les voy a decir la verdad, los arreglos que hubieron con Nestoriano empezaron por los años 60 del siglo XX. ¿Tá? Pero ya Justiniano, viendo que tenía un gigante que estaba dormido y que al mismo tiempo estaba siendo alimentado, intentó por lo menos parar ese flujo de gente, no sea que el imperio se le haga más fuerte y lo termine invadiendo, cosa que sí, que lo que vamos a ver en la próxima tertulia termina siendo un hecho. Yo tengo que ser muy, muy honesto, ¿no? Digo, Justiniano a veces siempre, como me decía Raúl Mendoza, es como una loca porque hace berrinches, honra a un soldado, después lo deshonra, patea para un lado, patea para otro, pero no podemos negar que fue un gran estadista. Fíjense que el hecho de que Justiniano, más allá del celo que él haya tenido y todo eso, en el año 564, 2 años después, digamos, que de este encuentro que quiso hacer con los nestorianos del imperio sasánida, firma un edicto en el cual se empieza a aceptar lo que sería el monofisismo moderado. Eso lo dice el propio historiador Evagrio. Y empieza a aceptar las ideas de Julián de Halicarnaso. O sea, como él vio que no podía unir bajo una fórmula, ahora empieza la política de la tolerancia. Y ahora eso genera un problema para el monofisismo, porque ellos dicen, bueno, si el tipo nos tiene tolerados así de esa manera, vamos a terminar siendo absorbidos por la ortodoxia. Entonces, vieron cómo Justiniano va cambiando de estrategia conforme las cosas no le van saliendo, ¿no? Es algo que es muy interesante. ¿Tá? Antes de proseguir, ¿viste? Me gustaría también tocar el tema de lo que tiene que ver con la virginidad perpetua a María. ¿Por qué? Porque es un dogma aprobado de carambola, de rebote. Porque si nosotros vamos, este texto es sacado del párrafo 214 del Denzinger, el canon 2 del concilio, ¿tá? Y es la condena, y está dentro de lo que serían las condenas de estos 3 tomos. ¿Tá? Es muy interesante que toca una cuestión cristológica sobre la generación del Hijo y todo eso, ¿tá? Pero al mismo tiempo aparece citada la virginidad de María. Y voy a decir la verdad, el hecho de la virginidad de María, más allá de, o sea, de los estudios históricos modernos y todo eso, cómo los académicos la tengan, es una cuestión que solo fue cuestionada por el vídeo, que San Jerónimo en el siglo V se tomó el trabajo de hacer una refutación, y otro por un grupo llamado antidicomaritas que fueron combatidos por el mismo San Agustín. ¿Tá? Después de ahí eso no fue mucho tema de cuestión, digo, con respecto a María.
podrás tener los corilidianos que terminaron haciendo un culto y terminaron siendo excomulgados, pero no, o sea, no es un tema que haya sacudido la cristiandad. Hoy en día a un católico, un ortodoxo, le decís que María no es virgen y te pega un tiro, pero no, en aquel tiempo es algo que no generó mucho problema. Es más, la Biblia ni siquiera habla de ese asunto, y eso lo vamos a ver con opiniones académicas. Me gustaría que leas el canon, Carla, así por lo menos descanso un poco porque me está matando esto. Claro, dice desenlace. Abajo, ¿quieres que lea más abajo? No, Sí, no los cuatro canon 2. puntos. Ok, canon 2. Si Canon alguno 2. no confiesa que hay dos nacimientos de Dios verbo, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, otro en los últimos días, cuando Él mismo bajó de los cielos y se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Ese tal sea anatema. Bien. Esto, digo, más bien, si atacaría un grupo, atacaría lo que sería algo que te acaba con el gnosticismo. Igual miren que el gnosticismo es algo muy diferente que fue mutando. Es más, en estas herejías cristológicas que hemos estudiado, por ejemplo, si estudiamos la cuestión de Eutíquez, como dijimos en la tertulia pasada, sí, había un gnosticismo porque negaba la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo en un periodo X de la historia post-resurrección. No es como el gnosticismo de la época de San Juan, que ya negaba todo tipo de humanidad que hubiese tenido Cristo. También las controversias cristológicas son luchas encubiertas contra el gnosticismo, mejor dicho, son luchas contra un gnosticismo encubierto, que tratan de mitigar alguna de las funciones o operaciones del mismo Jesucristo. ¿Tá? Esto se aprobó de rebote, lo digo así nomás, y la Iglesia lo entendió como que es dogma. También hay que ver una cosa, ¿no? Acá en Occidente se tiende mucho a pensar en fórmulas también, y esta vez no hablo de los griegos ni las controversias con los siríacos. Entonces hay veces que ciertos documentos de la Iglesia lo agarra, y no voy a ser católico promedio, lo puede agarrar también un sacerdote, quien sea, e interpretar si habló o no habló cátedra, o si eso no es infalible. En pocas palabras, si pertenece o no al depósito de la fe transmitida en la época de los apóstoles. Y uno de los mitos que existe es el hecho de que, bueno, que si algo tiene anatema es dogma. A ver, la gente que fue desanatemizada, uno puede decir, fue inválido, estuvo mal desde el comienzo, perfecto, pero en el Vaticano II hay dos constituciones dogmáticas y no tienen anatema. Si ustedes van, por ejemplo, al Inchiridium Biblicum, van a ver que dicen que en Florencia y en Trento y en el Vaticano I se definió el canon. Y si ustedes van al Concilio de Florencia, se habla de canon bíblico y no tiene anatemas. Esto también lo digo porque a veces el fundamentalismo tiende a querer dogmatizar lo que no es dogmatizable y se empiezan discusiones que no se las recomiendo a ninguno, pues sale lo peor de cada persona. ¿Tá? Ahora yo lo que quiero que veamos es la emperatriz Teodora. Antes de hablar de Teodora, me gustaría citar generalmente las fuentes. Lo que se habla de Teodora sale de Procopio de Cesarea, ¿tá? En su gran mayoría, el libro que se conoce por Historia Secreta, que él lo escribió contemporáneo a cuando vivían Justiniano y Teodora, pero no lo publicó. Obviamente llegaba a publicar lo que dice el libro, lo decapitaban. Eso sí, se los digo así nomás, porque habla cosas muy fuertes que no las puedo repetir acá. ¿Tá? Hay cosas muy graciosas también, pero no, hay cosas que son demasiado fuertes y lo que tiene que ver sobre todo el pudor y la intimidad de la emperatriz. ¿Tá? Se cree que ella nació, o sea, en Constantinopla y era hija de un domador de osos. ¿Tá? Es el origen oficial que tiene, pero acá después me gustaría vos, Carla, que leas esto, ¿tá? Que Abul Faraj da un origen alternativo. Si es verdad o no, no sé, lo que yo les puedo decir es una cosa, que cuando un personaje es muy importante, ¿tá? Y lo vamos a ver también con otras personas más adelante, ¿no? En el próximo concilio, es el hecho de que para intentar un grupo legitimarse o tener cierta fuerza, trata de llevar, como se dice, agua a su molino, entonces trata de que esa misma persona tenga orígenes en ese país. ¿Tá? También Creta se la disputa a Teodora, o sea, fíjense que es un personaje, o sea, que tuvo tanta fuerza que es muy disputada aún entre lo que es la ortodoxia y lo que sería el miaficismo, ¿no? O sea, todas las facciones se las disputan y obviamente que se quede con ella se queda con gran parte de legitimidad y credibilidad. ¿Tá? Pero acuérdense, Procopio de Cesarea dice que es hija de un domador de osos y que nació en Constantinopla. Ahora vayamos a lo que dice Justino. También dice que es prostituta, ya les digo así.
Pero miren lo que nos dice acá Abul Faraj. Ok. Después de Justino, el anciano Justiniano, hijo de su hermana, reinó 38 años. Al comienzo de su reinado, descendió hacia los persas y fue a Mabug. Cuando le hablaron de Teodora, hija de un sacerdote ortodoxo, la pidió. Pero su padre no quiso darle a su hija hasta que hizo un pacto de que no la obligaría a aceptar el concilio de Calcedonia. Esto es bastante interesante y cambia, porque de ser prostituta pasa a ser hija de sacerdote. ¿Tá? Obvio, sí, puede ser las dos cosas, no lo discuto. Pero nosotros estamos viendo que esto viene del lado del imperio sasánida y viene del lado de los jacobitas. También hay que ver cómo se usa la palabra ortodoxia y la cuestión de aceptar o no el concilio de Calcedonia. Veo que tenemos una narrativa un poco más, o sea, esto obviamente no es algo contemporáneo como fue Procopio de Cesarea. ¿Tá? Es muy probable que esta sea la versión apócrifa y sea hasta falso, ¿tá? Pero es muy interesante la cuestión del concilio de Calcedonia, por el simple hecho de que ella, si nosotros vemos, nunca lo aceptó y siguió con vida. Entonces yo quiero que ustedes vean el poder que ella tenía sobre el emperador. ¿Tá? Ahora vamos a seguir con ella. Las obras son muy interesantes. Si ustedes van a la obra sobre los edificios, ¿tá? El crear el palacio del arrepentimiento. ¿Qué es esto? Y esto es la parte que a mí me llama la atención. ¿Tá? Y para mí lo que, es más, lo dice Procopio, que era enemigo de ellos, ¿no? Es un palacio, o sea, es un lugar hecho para mujeres que estuvieron en la prostitución y que querían cambiar su vida. Entonces, socialmente, ¿tá? Se acercó hacia esa gente para rescatarlas. Vio el grado de sensibilidad que tenía y justo con gente así. Entonces nosotros podemos ver que si aún sus propios enemigos contemporáneos de aquel tiempo mostraban eso y lo ensalzaban, quiere decir que era una persona que tenía muchísima sensibilidad. En lo tocante a lo que tiene que ver con las herencias, ¿no? Fomentó la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Tá? Y ya también al mismo tiempo se corregía algo que pasaba desde la época de Jesús. ¿Tá? ¿Vieron cuando Jesús, por ejemplo, habla sobre la cuestión del divorcio, ¿no? Cuándo se puede o no divorciar, y a veces los excesos que ocurrían en el judaísmo se podían ver cuando se le da carta de divorcio justamente a una mujer que queda desprotegida también, y muchas terminan en la prostitución. Esto lo subsana el Código de Justiniano. ¿Tá? Referente a los bastardos, o sea, la gente que se sabe que no es hijo legítimo, les dio derecho a herencia también, ¿tá? Que se han contado entre los hermanos. Entonces vemos que desde el punto de vista social hubo una gran sensibilidad, hubo un gran acercamiento a los pobres, era gente que sí, sí que era apreciada, ¿tá? Y consolidó el poder de su marido. Y al hablar del poder de su marido me refiero más específicamente a un hecho que fue en la batalla de Nica. ¿Tá? ¿Qué fue la batalla de Nica? Para empezar, quiero que cuando hablemos de imperio, o sea, romano del siglo VI, ¿tá? Porque esto fue un evento que se dio en el estadio, nos saquemos la idea de gladiadores. De la época de Constantino ya no luchan más los gladiadores, eran carreras de caballo. ¿Tá? De gladiador se pasó a Ben-Hur, para empezar. Segundo, antes les voy a hacer una previa aclaración. Miren que ni aún en las luchas de gladiadores termina muriendo si no se acaba el espectáculo. Tal, alguna fatalidad como Telémaco, el hijo de Arminio, sí puede ocurrir, no lo discuto. Pero también esa cuestión de estar condenando los deportes de contacto era bastante excesiva desde el punto de vista del cristianismo, más pasa hasta hoy día. ¿Ah? Acá cuando nosotros nos podremos a leer la cuestión de la batalla de Nica y sobre todo el mismo Procopio, ¿tá? Él los culpa a ellos porque dice que ellos generaron el conflicto para así después, estilo B de Vendetta, ¿no? Reconstruir la ciudad y al mismo tiempo consolidarse en el poder. No se olviden que las carreras de caballo en aquel tiempo tenían 4 equipos principales: los verdes, los rojos, los blancos y los azules. Teodora, si no me equivoco, era de los verdes y Justiniano era de los azules, ¿tá? Eran de equipos diferentes. Y a veces una de las cosas que decía el mismo Procopio es que ellos arreglaban las carreras en lo que tiene que ver para sacar beneficios de apuestas. ¿Ah? Entonces parece que se empieza un disturbio en el estadio que termina agarrando a Constantinopla, empiezan a haber muertos, la ciudad se empieza a prender llamas y Justiniano pensaba huir. ¿Tá? O sea, fue un acto de desestabilización, más allá de lo que pueda decir Procopio, pero la misma Teodora le dice que se quede, que no se vaya, que aguante, que vengan los refuerzos, y así pone las cosas en orden. Ese acto en específico lo dejó parado, si no él hubiese sido derrocado. ¿Tá? Entonces nosotros vemos el hecho
de que como mujer, digamos que, o sea, no tengo palabras para decirlo, le consolidó el poder, o sea, no sé, podría buscarte un sinónimo, pero lo dejó clavado al trono. ¿Tá? Es una persona que sí, que tenía carisma, que tenía calle, que tenía vida, que tenía sensibilidad social, que tenía cultura. Ya sé, pudo haber sido hijo de un domador, estaba en el teatro. También el mismo Procopio dice que desde muy chica, digo, fue una mujer muy promiscua, pero también hay que ponerse en la conciencia de una persona de 12, 13 años, como él mismo describe. Digo, uno termina siendo esta víctima, nadie discute, pero nosotros vemos toda la historia de superación que esta mujer tuvo. ¿Tá? O sea, no sé, o sea, no hay palabras para decirlo, no hay palabras para describirlo, y bueno, no sé. Discúlpeme que diga no sé, porque, o sea, me deja sin palabras. Cuando yo empecé a leer esto de primera mano, desde el Código Justiniano, la obra de los edificios, lo de Procopio, que aún los propios detractores hablen de hasta de una manera sublime en ciertos casos, hace que la persona sea muy grande. No sé, no tengo muchas palabras para decirlo. Discúlpame que estoy repitiendo no sé, no sé, no sé, porque, no sé, a mí me maravilla muchísimo la historia de ella. No sé cómo lo ves vos. Y hay otra cuestión, es el hecho del final alternativo. Ella murió por una enfermedad, la cual no se sabe qué es, hay que decirlo. Abul Faraj nos dice que fue enterrada con Antimo y Teodoro, que eran patriarcas que eran de origen monofisita. Por lo que yo tengo entendido, fue enterrada en Constantinopla en la iglesia de los dos apóstoles. Es un Pero, final. José, eso de que murió de una enfermedad, no se sabe mucho, es porque no hay mucha No hay fuente. registro, Ah, ok. no hay registro mucho. O sea, y si le preguntas a un médico moderno, no sé. O sea, es Mm, algo que está incierto. Es como esos misterios de la historia estilo Alejandro Magno. claro. ¿Entendés? Digo, no. Se cree que murió, mira, de cáncer en el 548, a los 48 años, y fue enterrada en los Santos Apóstoles de Constantinopla. ¿Tá? Y hay una cosa que yo quiero decir también, que ella intervino deponiendo a Gainas. ¿Tá? ¿Quién es Againas? Un gnóstico que es un cisma que duró 170 años. ¿Tá? Y es muy interesante porque este asunto, si no me equivoco, se dio en Egipto. También esto me había faltado mencionar. Y acá nosotros también vemos la diferencia que hablamos de la tertulia pasante, el monofisismo y el miafisismo. Precisamente, ella terminó haciendo deponer a una persona que sí, que era una gnóstica tapada. Hoy en día te van a decir que monofisita, miafisita es prácticamente lo mismo y son gnósticos tapados que están mutilando una operación de la naturaleza humana de Cristo. Pero fíjate que ella, hasta desde el punto de vista teológico, tenía el discernimiento tan grande que dijo, a este tipo que es monofisita, lo hago comulgar, y lo hizo comulgar. Y siendo que ella era miafisita, o sea, tampoco estaba adepta al credo calcedonia. Entonces nosotros podemos ver que desde el punto de vista teológico tuvo una sensibilidad y un poder impresionante. Ese dato lo había mencionado, pero quiero profundizarlo un poquito más para que veamos el cerebro que tenía ella. Es más, por eso me tomé el trabajo de poner las fotos solamente de ella. Ya está. Pero digo, para mí es una mujer excelsa, es un ejemplo de superación, es un ejemplo de fidelidad. ¿Tá? Además, digo, más allá de que, bueno, obviamente que por el pasado de ella los rumores que podían correr con el emperador, pero por lo que se sabe, digo, ella se cree que también que tenía sus amantes y esas cosas, pero siempre el matrimonio se mantuvo. O sea, llámelo a conveniencia, llámelo como sea. También se dice que Justiniano lloró mucho la pérdida de ella y no fue el mismo después que se fue. Entonces vemos que es una persona admirable, es una hija de su época, que con las herramientas que tuvo salió adelante. Ya está. Ahora lo que yo quiero ver, esto sería la parte final de la tertulia, es el hecho del tema de la virginidad perpetua a María visto desde el punto de vista académico, pero quiero verlo académico entre católicos y protestantes que en los años 70 se juntaron. Es más, este libro me lo pasó un amigo que es protestante, Joel Palomares, que es uno de mis mejores amigos que tengo en internet, y le mando un abrazo gigantesco. Esta es la tapa del libro. Acá tienen algunos de los autores, porque fueron dos comisiones entre católicos y reformados, y empezaron a tocar el tema desde el punto de vista académico. Me gustaría que esto lo leas vos, ¿viste? Así por lo menos descanso un poco, y para que mucha gente que se mete en muchos foros, que le gusta debatir, le gusta discutir y defiende acérrimamente una postura,
que vea que gente más preparada y aún de las mismas denominaciones que ellos ya lo hicieron. ¿Tá? Y no se cayó nada ni para el catolicismo, ni se le cayó nada al protestantismo encima. Pero yo quiero que lo vean para que por lo menos decir, bueno, miren, este tema ya se habló y lo habló gente que sabe mucho más que nosotros. ¿Tá? Pero me gustaría que veamos estos puntos. Ajá, el título Siempre Virgen, me gustó esto como suena, ahí partenos, semper Virgo. Claro, uno Surgió es en como, latín, otro en griego. ajá, surgió pronto en el cristianismo. El primer caso es un pasaje dudoso en Pedro de Alejandría, y ahí está la cita. Sí, Fue una frase estereotipada durante la Edad Media y continuó usándose en los escritos confesionales protestantes. Por ejemplo, de Lutero, Calvino, ahí muestra algunos autores del periodo. sí, En sí. cuanto a la visión opuesta de Tertuliano y el vídeo, Para, eh, acá quiero parar esto. Lo de Tertuliano no fue negar la virginidad per se. Lo que él negaba fue el pacto, el nacimiento virginal. eso es lo ¿Viste? Nunca, no opuesto. sé. No, ¿sabés cuál es la cuestión? Tertuliano, lo de pacto virginal es esto, parte del dogma, y hoy en día es una discusión también en círculos académicos católicos, es si el parto virginal forma parte de la virginidad perpetua de María. O sea, el hecho de que Jesús haya venido al mundo sin que la Virgen haya abierto el útero, como dice San Agustín, como el sol pasando por un cristal. ¿Tá? Entonces, como los gnósticos, o sea, él para querer probar la humanidad, él decía que sí, que bueno, vino al mundo, pero negando eso, o sea, nació como una persona común, más allá de que la semilla sea el Espíritu Santo. Hay una cosa que voy a decir, que miren que para estos debates mariológicos y todo eso, yo a vos te había pasado las citas, ¿tá? En sí, un amigo mío que escribió un libro que se llama El Pacto Virginal de la Virgen María, ¿tá? El parto sin dolor de la Virgen María, Eric Barba, yo le hice la supervisión de la obra a la hora de traducirlo al inglés. Y él se comunicó con los mariólogos más grandes del mundo, ¿tá? Y te pasé una lista gigantesca del Vaticano y me mostraba los mails y todo eso para verificar este tipo de cosas. Por eso también quiero hablar de que esto no lo estoy hablando de balde, o sea, que fui a las fuentes primeras y esta cuestión de Tertuliano, como digo, no es el problema de virginidad en lo que tiene que ver con el sexo, sino con la apertura del útero. ¿Tá? Que eso también. Hay gente que le dicen que Jesús nació como un ser humano común y se vuelve loca. Pero lo que los mariólogos sí entienden es que ese nacimiento, igual milagroso, es parte del dogma. Disculpa que dice ese pequeño paréntesis. Sí, oye, pero es curioso cómo es que yo sé que ha sido un tema de debate a lo largo de todos los siglos, pero todos estos expertos o todos estos, incluso personajes del siglo tercero, cuarto, quinto en adelante, ninguno de ellos parió como para sentir que pudiese sentir una mujer en el momento y Sí, comienzan a ver los temas doctrinales, pero el trasfondo de todo esto, que es dar a luz, ninguno de ellos lo ha experimentado ni lo experimentó, como para decir, nació y ella seguirá siendo virgen al haberse abierto su útero, o sea, no logra ni siquiera percibir algo como tan grandioso, tan personal, que es como dar a luz, dar vida a otra persona, y se quedan pero pegados en los temas doctrinales. y Pero sí, bueno, es curioso siempre, hombres hablando de úteros. sí, y al mismo tiempo que también cómo vinieron ellos al mundo. Claro, o sea, ya el hecho de que una mujer en periodo antiguo, periodo medieval, diera luz, ese ya era el milagro, porque no había anestesia, no había nada de lo que hoy tenemos y que nos resguarda en el momento del parto. O sea, el milagro era para cualquier mujer dar a luz y quedar viva y que el bebé quedara con vida. Sí, totalmente, Sí. totalmente. La discusión sobre este punto olvida en primer parte que para establecer la perpetua virginidad de María no basta con la carencia de más hijos. Claro. Acá te dice, acá es lo que estamos hablando precisamente, ¿no? Que Tertuliano también, digo, decía, está, bueno, sí, no tuvo hijos, pero abrió el útero, ya está. Claro, Tanto drama genera un útero durante tantos siglos. sí. Ay, ¿Leo esto? sí, sí, son como 4 puntos. Ah, ok. Antes de abandonar el plano de la intención mateana,
nos detendremos en la declaración de 1:25, esa es la cita de Mateo, me imagino, Sí. donde se nos cerciora de que José no accedió maritalmente a María, no la conocía hasta antes que ella diera a luz a Jesús. Sin duda interesa primariamente a Mateo lo que precede al nacimiento de Jesús y cómo tiene cumplimiento de Isaías 7:14. ¿Por qué mencionan Isaías? Teológicamente, no históricamente. Sabemos, como Claro, también hemos hablado en otras tertulias, que la interpretación de lo que se conoce por profecía no es algo desde el punto de vista histórico, sino es algo más teólogo. mistérico. Sí, sí, O claramente, son sea, de su tiempo. alma, betula, ya está, eso lo dice todo, ¿no? A buen entendedor, Sí. pocas palabras bastan. Isaías 7:14, que atribuye a la Virgen la doble función de concebir y dar a luz un hijo. Los versículos 18 y 22 nos dicen que María era virgen cuando concibió por obra del Espíritu Santo. El versículo 25 nos informa de que permaneció virgen hasta que Jesús hubo nacido. Solo cuando este Síganos. versículo se combina con la referencia de Mateo a María y a los hermanos de Jesús, el 12:46, lo mismo que a sus hermanas, 13, versículos 55-56, surge cierta verosimilitud de que, en sentir de Mateo, José hubiera accedido a María una vez nacido Jesús, de suerte que ambos tuviesen hijos. No es posible saber si, independientemente, Mateo tuvo información al respecto o seguía sin más las indicaciones aparentes de Marcos. Exacto. Esto está en la página 91 del libro. Ajá. Ahora, viste, o sea, en pocas palabras, a Mateo no le interesa lo que pasó entre José y María. Le interesa que para nacer Jesús, sí, era virgen. Lo demás no sabemos si tuvo o no tuvo información. Habla, sí, de que hay algunos hermanos, pero también la palabra, viste, hermano, es muy complicada. Puede ser Sobre pariente. todo, exacto. Mira, yo te voy a comentar algo, y acá justo tengo unas citas, y también te voy a comentar una charla que tuve con el abad, me acuerdo, Elías Salemi, que habrá fallecido, viste, bendita sea su memoria, que él mismo me decía, es que nosotros le podemos decir hermano a cualquiera. Algo así, no sé, esto lo digo yo, no lo dijo él, como Hulk Hogan, que le dice bro a todo el mundo, hermano, hermano. Acá hay una cuestión muy interesante también. Vos, por ejemplo, ves el ejemplo de Abraham y Lot. ¿Tá? En el caso de Abraham y Lot, ellos eran tío y sobrino. ¿Tá? Eso vos lo podés ver en Génesis 11 del 27 al 31. Pero en el 13:8 se lo llama hermano también. ¿Tá? Entonces nosotros vemos que en un contexto semítico esto no se soluciona con una simple exegesis y queriendo usarla como un puzzle para ver cómo pega, porque ese Tetris, ese puzzle que hacemos, muchas veces refleja nuestro sesgo. O sea, es más a veces una falacia sesgo de confirmación que una exegesis clara. También otra de las cosas que se dice a veces, por ejemplo, es el hecho de que a Jesús se lo llama unigénito, ¿no? Por ejemplo, es algo muy común. Pero, y Abraham también, y en Hebreos 11:17 dice esto, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ¿tá? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pero no nos olvidemos que aunque les digan unigénito a Isaac, ya existía Ismael, que era hijo de Abraham. Entonces, esto no es una connotación netamente biológica. En este caso podemos hablar hasta de derechos de sucesión, ¿no? Porque en el fondo el que heredó todo terminó siendo Isaac. También tenemos un aspecto teológico cuando se habla de Jesucristo, de la generación dentro del Padre antes de la creación del mundo y todo eso. Entonces, también, digo, yo estoy citando estas exegesis precisamente para matar toda esta clase de mitos y que también la Iglesia, si bien formuló un dogma, la explicación del dogma está abierta hasta hoy día. Vos fíjate que si vos lees, por ejemplo, el Panarión de Epifanio de Salamis, ¿no? Él mismo te dice, está en la parte 29, ¿está? Que José, y eso es lo que creen muchas iglesias orientales, sobre todo bizantinas, esos hermanos que aparecen mencionados son hijos de un matrimonio anterior. El texto no nos dice eso, como tampoco nos dice si tuvieron o no relaciones. La iglesia latina, por ejemplo, apela más a la cuestión exegética, como yo te estoy diciendo lo que sería de Abraham y Lot. Y también el abad de la iglesia me lo confirmó. Además es muy interesante, porque el abad de mi iglesia, de una iglesia oriental, en la iglesia tenemos un cuadro, te lo digo así, lo tenemos al costado derecho, debajo del de Santa Rita de Casia, tenemos a José, María y Jesús, y a un José viejo,
Pero él me dice, pero más allá de que tengamos ese signo, ¿tá? Que hasta litúrgico podemos decir que es, él mismo dice, mira, nosotros le hicimos hermano a todo el mundo, y se inclina más por la postura de la Iglesia Latina, obviamente, no te va a romper el dogma, por algo es un clérigo, pero es muy interesante que siendo de una tradición apoya a otra porque va conforme al contexto de la región que él nació, y él nació en el Líbano, en Kafar de Bian. Entonces, viste, quiero que veas que cómo las tradiciones se entremezclan y cruzan entre sí, muchas veces para intentar resolver un problema que no está resuelto. La escritura no nos dice nada. Pero bueno, puede ser cualquiera, como que sí o como que no. En pocas palabras, la conclusión es que, bueno, de la virginidad perpetua, o sea, es algo que no interesa, interesa al nacer Jesús. Pero bueno, te pediría si podría seguir por esta parte, es re importante. Bueno, acá dice, cuando en nuestras lenguas se niega que algo ocurriese hasta un momento determinado, de ordinario se lo presume acontecido después. Pero al examinar el griego eos o lo siento, yo soy semítica, no indoeuropea. Es un diptongo. Siguiendo una negación, no hasta, no antes, ahí menciona Beyer que un semitista, me imagino, sí. en el Nuevo Testamento, sí. señala que en griego y lenguas semíticas, el arameo y el hebreo, a menudo este tipo de negación no implica en modo alguno lo que acontecerá después que el límite fijado por hasta sea alcanzado. Vieron que acá también, viste, es una cuestión de categorías conceptuales al mismo tiempo. Nosotros decimos, hasta aquí, bueno, se cortó y ya se dio otra cosa. Bueno, no sé, la mentalidad de los judíos de aquel tiempo no es así. O sea, y esta gente sabe hebreo también, ¿no? O sea... En cuanto a la tradición de la virginidad perpetua de María, convinimos en que era intención de Mateo 1:25 excluir las relaciones sexuales entre María y José antes del nacimiento de Jesús, de suerte que el versículo no indica necesariamente de que después aconteció en la relación marital de los mismos. En que el Nuevo Testamento hable de los hermanos y hermanas de Jesús no opone una barrera infranqueable a la idea de que María permaneciese virgen, pero el Nuevo Testamento no da argumento convincente contrario al significado literal de los vocablos hermano y hermana cuando se aplican a los parientes de Jesús. Como para la concepción... Esto es la conclusión. Sí, esta es la conclusión, ok, que está en la página 280. Como para la concepción virginal, también aquí será la tradición eclesiástica el factor determinante en cuanto a la postura que uno adopte, con la importante diferencia de que, mientras la tradición de la concepción virginal se basa en pruebas neotestamentarias, la doctrina de la perpetua virginidad de María llega más allá en cuanto sobre esta dicen las escrituras. Ahí está la división. Sí, en pocas palabras, la Biblia ni te dice ni que sí ni que no, porque no importa y a la gente no le importaba en aquel tiempo. Depende de la tradición que vos tengas. También a veces suele decir, sí, pero si vos vas al griego, vas a ver la palabra nepsios en Colosenses 4:10, si no me equivoco, sí, pero si vos vas al hebreo a veces, vos tenés la palabra hermano, y después tenés la palabra dod, que se usa para otro tipo de parientes. Y son múltiples también significados. Digo porque también en el Antiguo Testamento, viste, tenés una palabra para hablar de otro tipo de parentescos, como si fuese primo, pero a veces, viste, está el mito de que el hebreo no tiene nada de eso y es mentira. Es un idioma para mí recontra complejo. Es más, a mí a veces en la iglesia quieren, justo ayer el diácono Mauricio me decía que aprenda siríaco. Yo, pero primero no me da la cabeza, voy a ser honesto. Como vos decís, vos sos semita, viste, yo tiro más para el lado europeo. Segundo, tengo gente para asesorarme, más, si yo quiero voy le pregunto a Sandra. Simplemente Sandra. Mejor que eso, imposible también. Y todavía que vive en Israel, ¿no? Viste que Dios le da pan a quien no tiene dientes, ¿no? Ella va, se visita las iglesias, está por los lugares que estuvo Jesús, es la envidia a cualquier cristiano. Claro. ¿Está? Pero bueno, el hebreo es un idioma recontra complejo y sí tiene recursos, pero igualmente, viste que más allá de la cuestión que podemos decir académica o lo que sea, nosotros, digo, hay ciertos modismos que se van usando y cada tiempo tiene su modismo. Y bueno, tanto el griego como el hebreo, además estamos hablando de que acá se está hablando en un contexto semítico. Entonces también es muy probable que también, si se dice hermano, no quiere decir una cosa en específica, pero bueno, la Biblia no patea ni para un lado ni para el otro. Y acá uno tiene que ser imparcial. La Biblia no habla porque no le interesa.
Le interesa que Jesús haya nació la Virgen, como dice Isaías 7:14, en griego, obviamente, ¿no? Sabemos que en hebreo no pega. Si vamos al texto hebreo, se cae así, literalmente, de a pedazos de cristianismo. ¿Tá? Y por lo demás, mirá, no creo que haya mucho que decir. ¿Tá? Me encantan estos frescos, justo le estaba comentando a Raúl de lo que fueron Justiniano y Teodora, pero yo para mí la heroína es ella. Ya está, o sea, y discúlpenme las muletillas, el no sé, porque quedé bloqueado, o sea, es tan diferente la historia cuando vos la vas a ver a cómo te lo cuentan y cuando tenés estas historias de superación impresionantes, que eso sí te motiva más que cualquier speech que puede existir, porque ella tampoco, a ver, no fue como Pulquería, que vino de una familia, ella vino de lo más bajo. Y a los que somos de Latinoamérica, que tenemos problemas con su desarrollo, que los políticos nos prometen que nos van a llevar, ¿tá?, al primer mundo, y hace 50 años estamos igual, digo, es algo que, no sé, emocionalmente a uno le pega. Y si vemos la sensibilidad que ella tuvo, es más, no sé, capaz que mañana alguna mujer que se dedica a la política escucha esta tertulia y se disfraza de Teodora, ¿no? Pero es muy interesante que ella literalmente hizo lo que muchos políticos nos terminan prometiendo y nunca cumplen. No sé, yo quiero verlo más desde el punto de vista del pueblo, de la gente, del que tiene que disfrutar un gobierno, del que tiene que sufrirlo, no desde el punto de vista del cortesano que sabe que si apoya a fulano va a tener poder, va a tener dinero y va a tener influencias y tal. Yo creo que esto sí fue un gobierno para los pobres, ya está, o sea, y no solo pobres de dinero, pobres de espíritu, gente que, o sea, fue excluida socialmente. Imagínate si nacés siendo un bastardo. Imagínate si una mujer pobre por la situación cae en la prostitución, ella le da la posibilidad de que se la redima. ¿Tá? Y acá no estamos hablando de que se hacía una cuestión de selectividad conforme a la religión que tuviese, porque tampoco los textos no nos dicen eso. Ajá. Entonces también quiero ver, digo, no sé, todo esto es impresionante. Para mí, no sé, algún historiador o algo que tengas conocido, estaría bueno que algún día le dedique un programa, porque digo, sí. Este personaje sí, porque imagínate cuando llega al poder alguien que viene de abajo, esa persona va a representar a una mayoría, ya que el grupo minoritario es el grupo acomodado, es la élite, que siempre que llega al poder representa a esa minoría y siempre gobierna para una minoría. Entonces, en ese tiempo ella llega a un poder representando a esa mayoría, la mayoría excluida. Entonces es como el sueño de todos los países cuando quieres como tu candidato que quizás representa mucho más al pueblo que otro candidato llegue al poder. Y luego en el poder realmente te represente, que después hay algunos que te dan la espalda. Sí, la verdad es así. Yo te voy a ser honesto. Viste que acá Latinoamérica es muy especial porque es un péndulo, ¿no? Digo, generalmente tenemos dos posturas muy fuertes, ¿tá? Y a la larga, Chile es un país que es muy estable, ¿no? Pero dentro de todo, lo que es el caos que es Sudamérica, pero en el fondo siempre tenemos los mismos problemas. Nunca se solucionan y vas a saber qué intereses hay de por medio, y ella no. O sea, ella y Justiniano hicieron lo que pudieron, y Justiniano también hay que reconocer que fue un gran estadista, que, o sea, que el loco vio lógicamente la consecuencia de las acciones que podía tener, en especial cuando vimos que fue a mandar embajadas a las otras iglesias y todo eso, a tocar el tema teológico, pero bueno, quien lo dejó en el poder fue ella. Fíjate, si ella se quedó en medio de un conflicto y rehusó huir, y él era el que se quería ir, nos damos cuenta que tenía, bueno, ya que hablamos de úteros, los ovarios bien puestos. Totalmente. Me encantó. Buenísima. No, buenísima esta quinta entrega, José. Y yo creo que la gente siempre queda con esta sensación de que se hace corto, porque es tanta información y a medida que van avanzando las diapositivas, desarrollas las ideas, entregas información que no es una información popular que ande por ahí pululando en las redes, porque todo esto es tu investigación y te demora mucho tiempo, es mucha lectura. Yo doy fe de todas las fuentes que me envía, de todo lo que va leyendo. Entonces es armar, aprender, ordenar y luego entregar todo eso. Entonces el reto es enorme y aquí la gente ve 1 hora y media aproximadamente, pero esta 1 hora y media fueron semanas y semanas de dedicación de parte del profesor José Dredd. Así que a mí no me queda más que agradecerte por esta charla,
porque ya nos están quedando 2 concilios y se va a acabar esta temática que ha sido Sí, tan yo, buena. sí, a mí te confieso, me gusta ir al hueso y sobre todo en temas, viste, de lo que no se habla, no se dice, o en temas tabú como hicimos con el divorcio. Después capaz que tengo un proyecto planeado para cuando termine el concilio, que es otro tabú bastante grosso, ¿no? Pero tal, lo voy a dejar acá picando por el momento. A mí, yo te digo, me encanta estudiar, me encanta ver, comparar, armar. Lo que a veces me cuesta, viste, es bajarlo, porque muchos de los eventos que fui citando con fechas se van dando simultáneamente. Entonces, la división que tenemos que hacer es conceptual. Y la gente, el receptor, tiene que entender muchas veces de que, bueno, de que muchos eventos están confluyendo todos al mismo tiempo. Entonces, digo, esa para mí es el mayor desafío a la hora de explicar. Digo, tengo mis anotaciones, tengo todo. Yo te muestro, viste, cómo hago el guión, las correcciones que hago con lapicera, pero como que siempre quedo corto. Siempre tengo la intención de que quedo corto, no quiero omitir detalles importantes. Digo, si en algún punto me embrollé, les pido perdón, pero creo que esta tertulia fue la exposición que creo que a mí más me costó de todas. No sé Y por ha qué, sido pero impecable, ¿eh? Ha sido impecable. Yo ojalá. que voy anotando para la edición, ha sido impecable. ¿No? Yo sé que vos haces magia y haces un lavado de cara y queda bárbaro, ¿no? Ojo, y la cuestión de la edición no es que no queramos interactuar con el público, es que la internet que tengo es tan Sí, pésima, que a veces quedamos sin señal y todo eso. Y eso que no sé, el gobierno nos hace la propaganda, es más, desde los años 90 que tenemos la mejor telefónica del mundo y la mejor internet del mundo. Bueno, en el fútbol ya sabés cómo somos. Somos lo mejor del mundo, aunque hace 70 años no ganamos mundial, no importa. Pero bueno, te doy muchísimas gracias, Carla, la verdad, sinceramente me encanta este tema y me encanta el honor, viste, de ser tomado en cuenta justo en este grupo, viste, que es académico. Yo mi objetivo, y es algo profesional, o sea que fuera de acá, es blindarnos de cualquier tipo de ideología. Yo no quiero que los políticos terminen instrumentalizando gente. Yo sé que nosotros somos un continente dentro de todo joven. Es muy diferente a la realidad de Europa. Pero bueno, hay gente que sé que hoy en día, digo, vos ves sobre todo, medís la temperatura en los foros de debate, y te lo digo del lado católico, ¿no? Por más que yo sea católico oriental, no sea católico, hay mucha gente que se cree que son caballeros templarios, prácticamente, ¿tá? Y esos ideales los proyecta un fanatismo bestial. Digo, está bien querer canalizar la energía, todo bien, pero lamentablemente a veces se generan choques que son lamentables y a mal de uno. Eso lo digo por todos. Pero yo hablo de mí porque no quiero estar señalando a otra persona. Vos ves Estados Unidos lo que está pasando, los sectores ultraconservadores ya están a la mano con Donald Trump. Vos ves países como, qué sé yo, Argentina, Colombia, que esos sectores, parte de Centroamérica, que vos te das cuenta que también que los políticos usan el factor religioso, ¿tá? Para captar votos y el que es religioso lo usa de trampolín para meterse en la política. Y después tenés otros que son más discretos y eso se ve con el clero, porque el clero, a menos que tenga una dispensa, no puede participar en política. Pero también tenemos muchos curas, yo no voy a decir nombres, no quiero tirar bombas, que ellos aplican lo que sería la teoría de las dos espadas, que si no me equivoco creo que viene de Gregorio Magno, que detrás del poder político tenés entre bambalinas un poder religioso que va dirigiendo. Entonces digo, eso para mí como civilización en Occidente sería un atraso, porque un país no es un credo, a menos que estemos en un país que tenga tal tradición religiosa, digo, nosotros no podemos dividir a la gente a una nacionalidad por la religión, no sé, para mí sería un atraso, no quiere decir que no crea que es un Dios, ni que haya cuestiones objetivas, ni que Dios, o sea, como dice el libro de Daniel, ¿viste? Dios mete su mano, pone, saca, pero no, de esa manera que se propone, no. Ese maurracianismo, total. no, para mí sería un atraso para la civilización de Occidente. Total. Ah, bueno, acá en Chile es un país laico con libertad de culto. Acá Y es también. así como tenemos que estar. Nosotros somos el país Excelente. más ateo de América y casi de los más ateos del mundo. Porque una cosa que tengas libertad y bueno, tenés diferentes colectivos, pero otra cosa es cuando ya se promueve el ateísmo. Y no lo hablo como una condena y un señalamiento. Eso quiere decir que a la gente no le importa a Dios. Y no lo quiere ni siquiera meter en la política. Y dejarlo donde tiene que estar. Y bueno, es la voluntad que tiene la gente. El pueblo está configurado así. ¿Tá? Como también a un país musulmán no lo vas a abrir de un día para el otro. Hay gente que prefiere ese tipo de regímenes. A ver, mi mujer tiene una mentalidad, aunque nació acá, tiene una mentalidad medio oriente, es cristiana, de tradición siríaca, pero vos le ves muchas cosas a ella que son muy parecidas al Islam. Yo veo que en esas cosas como que no pegó mucho con ella, pero voy a ser honesto, también respeto y la tolero porque fue criada así. Es más, creo que la mentalidad de ella se parece más a la mentalidad
de una persona de la época de Jesús que nosotros, ¿no? Entonces yo digo eso porque a veces se empieza a categorizar ciertos grupos o ciertas cosas y se les apunta con el dedo, pero como digo, la cuestión de Dios en este país, digo, se toma más desde el punto de vista privado, como un jacobinismo francés. Yo pienso que ahí también es un exceso porque si una persona de la religión que sea se quiera manifestar, que se manifieste, pero que lo haga con orden. ¿Tá? Y que tampoco, porque también eso, el otro exceso que genera es que una persona a veces que puede venir de un colectivo religioso que diga una verdad, sea del ámbito político, científico, lo que sea, a veces se la demerita porque es religiosa. Ahí está el abuso del jacobinismo, pero si me hablas de la laicedad en el sentido de integración y de unión y de tolerancia, para mí es lo mejor que hay. Excelente. Bueno, gracias, José, y gracias a los amigos que van a disfrutar esta cápsula, esta entrega en unos días más, ya que se suben un par de días más. Pero recuerden dejar sus comentarios, porque nos quedan 2 entregas más, así que dejen sus comentarios si es que quisieran algo, quisieran añadir algo más a la siguiente cápsula para que José pueda leerles y poder integrar quizás algún detalle que ustedes requieran ahí en sus comentarios. Gracias, José, que estés muy bien. Gracias a vos. Gracias a vos y nos vemos para la próxima, que tengo 3/4 partes hechas. Sí.